Con Fernando Rospigliosi. Él es virtual congresista de Fuerza Popular, va a ser la segunda minoría dentro del Congreso que se ha elegido en la primera vuelta, para hablar de este tema y cuál es, digamos, la percepción que tiene de estos compromisos. Y la primera pregunta, por lo menos, habría que señalar que se ha dado medio paso hacia adelante en la otra tienda electoral, en el sentido de aterrizar algunos compromisos más allá de las interpretaciones que puedan haber. ¿Le parece esto, digamos, dentro del debate y la discusión política en dos lados, le parece esto un avance o no? Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Buenos días, Fernando Rospigliosi. Lo que ha sucedido ayer, como tú dices, Mónica, era algo que algunos ya suponían, pero es completamente contradictorio con lo que había ocurrido ya desde hace bastante tiempo. Recordemos que la señora Verónica Mendoza venía coqueteando con Cerrón, con Goyo Santos, desde bastante antes de las elecciones, pero se vio obligada a separarse de ellos, tanto por las sentencias por corrupción que tuvieron estos dos exgobernadores regionales, como por las resistencias que había en el partido de la señora Mendoza respecto a ciertos aspectos homofóbicos, misóginos del señor Cerrón, que está abiertamente contra los LGTB, contra los gays, en fin, y una serie de cosas que a la gente de Verónica Mendoza no le gustaban. Entonces se vio obligada a separarse de él, y sin embargo, ayer hemos visto que ha suscrito un pacto con Perú Libre, que es el partido del señor Cerrón. Y ya vemos que las ideas, los principios pueden ser rápidamente subordinados en función de intereses más concretos y específicos, como la de tener puestos en el posible gobierno del señor Castillo. Porque ¿usted cree que ese es el objetivo, o en todo caso el objetivo de esta alianza puede ser, y vamos a ponerlo obviamente en la interpretación, reforzar el antifujimorismo, que es lo que podría representar Mendoza? Recordemos que en la elección anterior ella se pronuncia a favor de un candidato de derecha como es Pedro Pablo Kuczynski, básicamente por las mismas razones. Es verdad lo que tú dices. Es parte de gente que vive del odio, radio, o sea que por supuesto es absolutamente negativo, son pasiones negativas que habría que desterrar, pero hay gente que vive en función de eso. Pero yo creo que hay bastante más que eso, porque lo que evidentemente está ofreciendo la señora Mendoza, ¿qué cosa es lo que puede ofrecer ella? Lo que está ofreciendo es su equipo, porque está clarísimo que el señor Pedro Castillo no tiene equipo. Cada vez que le preguntan sobre eso sale corriendo, corta la entrevista, dice después te digo, y ya estamos casi el día de la elección, faltan pocos días, pocas semanas, sí, y no tiene un equipo de gobierno. Pero eso podría democratizar, digamos, la propuesta de Castillo, si es que la señora Mendoza le presta su equipo técnico. No lo creo, porque la cosa es más compleja que esa. Recordemos que Vladimir Cerrón es el dueño del partido, y no solamente eso, sino que él ha puesto una parte importante de los congresistas de Perú Libre, y al señor Vladimir Cerrón eso le puede gustar desde el punto de vista electoral, para hacer una presentación, para que eso le pueda dar votos, pero está claro que el señor Vladimir Cerrón, como ya se ha publicado en varios medios, está preparando a su propia gente, a la gente que gobernó con él pésimamente y corruptamente, Junín, dicho sea de paso, para ponerla en lo que sería un gobierno de Castillo. Entonces, yo creo que ahí las cosas tienen algo que hay que ver más allá de las apariencias. Ahora, las promesas que ha hecho Castillo ya realmente son absolutamente increíbles, literalmente increíbles, ¿no? Porque si este señor claramente dice que va a destruir el Tribunal Constitucional, va a liquidar la Defensoría del Pueblo, y ahora dice, no, ahora lo voy a reforzar, por favor. Pero no se trata de que cambia en el curso de los años, no, en el curso de días dice una cosa y el presidente dice absolutamente lo contrario. Es decir, no tiene ninguna credibilidad, es claramente un mentiroso, porque alguien que dice yo voy a liquidar el Tribunal Constitucional y la Defensoría, y al día siguiente, a los 2 días, dice no, yo lo voy a reforzar. Y la otra cosa que me parece interesante destacar es esta palabrita que usan en su comunicado,
en varias oportunidades, vamos a refundar el país. ¿Qué significa esto para los socialistas del siglo XXI, para los comunistas? Significa destruir lo que hay y construir sobre eso. Eso es lo que significa refundar, o sea, como en Cuba, ¿no? Destruyeron lo que había y construyeron una sociedad totalitaria y sumida en la miseria, o como en Venezuela, destruyen lo que hay e intentan construir una sociedad totalitaria sin libertad de expresión, sin economía de mercado, con economía estatizada. Eso significa para ellos refundar, y eso lo repiten en varias oportunidades en el comunicado que han publicado el día de ayer. Sí, buenos días, Fernando Rospigliosi. Hemos escuchado lo que ha comentado usted sobre los acuerdos y los documentos publicados ayer, pero quizás queríamos también escuchar algo sobre la manera como están diseñando lo que falta de la campaña de Keiko Fujimori, porque las encuestas muestran que tiene todavía un déficit de credibilidad en algunas regiones y en algunos sectores. Quería saber si hay algunas adaptaciones o algunas, digamos, estrategias nuevas que se piensan implementar. Pero me parece, Mónica, que tenemos que ir a una pausa antes de dar la respuesta sobre este tema a Fernando Rospigliosi. Son las 8:18, estamos conversando con el señor Fernando Rospigliosi de la campaña de Keiko Fujimori, al que le habíamos dejado planteada la pregunta de qué es lo que prevén ustedes hacer durante las semanas que falta, hasta el 6 de junio, para compensar el déficit de credibilidad de la candidatura de Keiko en algunos sectores, algunas regiones de nuestro país. Bueno, en efecto, como tú dices, Fernando, hay un problema en ese tema de una campaña destructiva muy intensa, desarrollada básicamente por el gobierno de Martín Vizcarra en alianza con una coalición que lo respaldaba, que incluía a fiscales prevaricadores y politizados y a una serie de gente en la política también. Pero también por acción propia, Fernando. O sea, no solamente pues, se puede percibir eso por una cuestión en la que tú señalas, sino también por acción propia, ¿no? Bueno, tú prefieres, entiendo, a los errores políticos, pero eso es una cosa, y otra cosa es la campaña que se desarrolló para utilizar el sistema judicial en contra de algunos adversarios de Vizcarra, que me parece que ahora ya es algo muy evidente. Bueno, pero lo que te decía es que de lo que se trata es de desarrollar las propuestas para resolver los problemas de los ciudadanos. De eso se trata esta elección, no de odio, de animadversión, de rabia o de ira, sino de cómo podemos resolver los problemas de los peruanos. Y en ese sentido, Keiko Fujimori está haciendo, creo que una explicación muy clara, muy didáctica de las propuestas que hay para resolver el problema del empleo, de la economía, la generación de nuevos empleos, el shock de inversiones a partir del 28 de julio, y una serie de propuestas específicas. Por ejemplo, me parece muy importante esto de la de repartir directamente el 40% del canon. Ya sabemos que el canon, que era una idea muy bonita en teoría, desgraciadamente ha resultado un fracaso en la práctica por la mala utilización de los gobiernos regionales y municipales de esta inmensa cantidad de dinero, sobre todo muchos gobiernos regionales y municipales de izquierda que han sido muy corruptos. Hay algunos economistas que calculan que el próximo año el canon, con la subida del precio del cobre, y en fin, sería unos 7.000 millones de soles. Si decimos se reparte 40%, estaríamos hablando de unos 2.800 millones de soles que se repartirían directamente a las familias más afectadas en la zona de canon. Eso me parece a mí una muy buena idea. O sea, el 40% del canon no ha sido utilizado en años anteriores. Se trata de eso, no de repartirlo todo, hay que usar una parte de todas las inversiones, ¿no? Y eso me parece también muy importante, pero hay que mejorar la gestión y desterrar la corrupción en los gobiernos regionales y los municipios. Señor Rospigliosi, buenos días. Hola, Carlos. Usted se refirió a una campaña a nivel judicial contra los enemigos del entonces presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, quisiera preguntarle, ¿cómo se puede justificar en medio de esta campaña electoral este pedido que ha hecho la defensa de Keiko Fujimori para que la investigación que se está realizando en su contra por lavado de activos se anule y se vuelva a una etapa de investigación? Esto ha sido considerado ayer por el fiscal Rafael Vela, aquí en RPP, como una especie de campaña dilatoria y que tiene además una correlación. Porque esto también, de alguna manera, no sé, podría jugar en contra de la imagen de Keiko Fujimori. ¿Cómo se puede justificar un pedido de esta naturaleza en este momento? Ya, en primer lugar, Carlos, repito lo que siempre he dicho desde el principio.
esta acusación que hay contra Keiko Fujimori y contra otros por recibir aportes de campaña es totalmente absurda y solamente se explica por razones políticas, porque en el año 2011 no estaba penado ni mucho menos recibir aportes de campaña, y todo lo que viene a continuación, organización criminal, lavado de activos, no tiene ningún sustento. En segundo lugar, sobre lo que tú dices, bueno, yo no soy abogado y no conozco de este proceso, pero hasta donde le he podido escuchar a la señora Juliana Loza, la abogada de la señora Fujimori, habían una serie de diligencias que el propio juez había ordenado, o sea, no se les había ocurrido a ellos, sino el propio juez había ordenado que se hicieran. Y sin embargo, por razones políticas, nuevamente, la Fiscalía decide saltarse por encima de esas diligencias ordenadas por el propio Poder Judicial con la finalidad de hacer una acusación que tiene un efecto es que no la Fiscalía jurídico. es la que decide cuándo abre y cierra una investigación. Y yo digo esto porque... Claro. Yo le pregunto esto porque, a ver, escuchamos aquí con Fujimori en una oportunidad de decir, vamos a respetar el trabajo de los fiscales, si es que llegamos a la presidencia. Pero esto suena contradictorio. No, para nada, no es contradictorio ejercer un derecho de defensa, o sea, no se está diciendo hay que acabar con la fiscalía, ni que no, están ejerciendo suena dilatorio de defensa dentro del marco legal, y como digo, yo le he escuchado, yo no soy abogado ni conozco este proceso, pero le he escuchado a la señora Loza. Pero se puede percibir como en este momento, digamos, es un momento en el que tiene una fuerza importante, una de las contendores en un proceso electoral, y puede ser presidente de la República. Por eso, digamos, cada paso en el derecho y en su propia investigación debería ser pensado de una manera mucho más reflexiva, en el sentido de darle a la opinión pública la sensación de que efectivamente no va a haber ningún tipo de obstáculo. Pero es evidente, pues, Mónica, que estos fiscales politizados y prevaricadores han hecho la acusación en vísperas de la primera vuelta con una finalidad política, porque, como digo, tenía una serie de diligencias que habían sido ordenadas por el juez y simplemente se saltaron todo para políticamente afectar la campaña de la señora Fujimori. Y esto se suma, no perdón, Fernando, disculpe, esto se suma a una moción que hay en estos momentos en el Congreso de la República para crear una comisión investigadora de la firma del acuerdo con Odebrecht, involucrados los fiscales justamente, ¿no? Ese es un tema que viene desde hace años, desde el principio del acuerdo secreto. Pero se ha reactualizado el día de ayer. Sí, el acuerdo secreto clandestino con Odebrecht fue muy criticado por una serie de expertos y de especialistas como Manuel Romero Caro y otros, que no tienen nada que ver con la actual campaña política. Entonces, sí, eso ha sido cuestionado y no creo que tenga nada que ver. Y sabemos, por ejemplo, que uno de los candidatos ha estado haciendo campaña persistentemente con este tema, pero en fin, es algo que no tiene que ver en el asunto. Y además, una cosa específica de esta coyuntura, ¿no? Por un lado, hemos empezado hablando del compromiso inicial que ha hecho el señor Castillo, más allá de la entrelínea, pero puede haber gente, y dentro de los indecisos, que está esperando un compromiso serio, real, escrito y firmado por la señora Fujimori, porque también hay dudas razonables teniendo en cuenta todo lo que se conoce desde la invocación del gobierno de su padre y posteriormente su propia actuación. Pero no hay ninguna, en mi opinión, ¿no? Porque la señora Fujimori nunca en el desempeño de su carrera política ha tenido una actitud, un comportamiento, un desempeño democrático, jamás. O sea, yo sé que tú le puedes criticar y pueden criticar lo que ocurrió en 2017-2018. Sí, claro, eso es un asunto muy discutible y ellos mismos han pedido disculpas por errores que cometieron, pero son errores políticos. No hicieron nada, por ejemplo, comparable a lo que hizo Martín Vizcarra cuando ilegal e inconstitucionalmente cerró el Congreso en diciembre de 2009. No, estamos lo que hicieron perdiéndote, Fernando. No sé si podemos ubicarnos mejor para podernos entender mejor, porque se está entrecortando la comunicación. Te pido, por favor, para redondear esa idea y seguir con las preguntas. No, lo que decía es que el comportamiento de la señora Fujimori jamás ha sido antidemocrático, ni mucho menos. Nunca hay nada en su carrera política que tú puedas decir que es autoritaria, antidemocrática. No. Sí, pero en el caso de su padre sí, y esa es la invocación a la esencia del fujimorismo. No, pues no, perdóname.
ya sabemos lo que hizo su padre y por supuesto yo he tenido una posición durante toda la década del 90 y de eso no hay ninguna duda. Y la señora Fujimori ha sido crítica también específicamente. Pero Fernando, perdón. En 1992. Cuando tuvo la actuación la bancada fujimorista en el Congreso disuelto, que fue en muchos casos obstruccionista, la señora Keiko Fujimori no hizo nada para cambiar ese rumbo. No, pues estamos hablando de cosas distintas, son errores políticos. Tú dices obstruccionista, bueno, podemos decir que, qué sé yo, ella misma lo ha reconocido. Zapra y, no, pero estamos hablando de Fuerza Popular, pues. La UNDE fue también obstruccionista. No, pero los pecados de los demás no lo hacen santo a uno, pues, usted sabe. No, una cosa es errores políticos o no que pueden haber cometido, de los cuales ellos ya han reconocido y se han autocriticado, y otra cosa es ser antidemocrático, como es el señor Vladimir Cerrón, claramente, que ha dicho que ellos no van a llegar al gobierno para después perderlo, sino se van a quedar en él, como es el señor Castillo, que ha dicho que va a liquidar el Tribunal Constitucional, va a liquidar la Defensoría del Pueblo, aunque ahora se contradiga, y los atentados contra la libertad de prensa, lo que dicen sus representantes. Hace una hora más o menos, escuchaba en radioprogramas a una de estas señoras de Perú Libre que decía que aquí la libertad la tienen los ricos, o la tienen algunos, o la tienen los privilegiados, por favor. Y alguien le respondía ahí en radioprogramas: oiga, usted está hablando acá en esta radio. Bueno, ella era representante de Juntos por el Perú, vocera. Sí. Bueno, sí. Igual, Fernando Rospigliosi, antes de que el tiempo nos vence, quisiera unir, si me permite, la primera parte de esta entrevista con la segunda, porque usted comenzó reprochando los cambios en el plan de gobierno a Pedro Castillo y luego ha hecho referencia al canon que Keiko propone ahora, que se reparta directamente a las familias concernidas por actividad minera. Ha cambiado también respecto de Pensión 65, que siempre ella reprochó, programa de Humala, y que ahora pide que se aumente. Entonces, estamos ante cambios y ante propuestas que no aparecen en el plan de gobierno de Fuerza Popular, ¿o no? Bueno, evidentemente, en esta segunda vuelta hay una confluencia de diversos sectores que están respaldando a la señora Fujimori. Hemos visto César Acuña, Rafael López Aliaga, Lourdes Flores, Alberto Bengolé, en fin, y muchos más. Y también hay entonces el hecho de considerar aspectos de los programas, de las propuestas de otros sectores e incluirlos. Pero no son, pues, modificaciones radicales ni contradicciones. No se trata de decir un día: yo voy a disolver el Tribunal Constitucional, voy a cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente, y al día siguiente decir lo contrario. No, nunca nadie ha dicho nada distinto respecto al canon minero. Y esta idea de reparto, por lo menos una parte del canon directamente a la población, viene circulando desde hace bastante tiempo, y por lo menos yo la veía con mucha simpatía. O sea, no es una contradicción. Antes no se ha hecho una cosa y ahora otra. Yo creo que se trata de afinar las propuestas y de llevarlas a la población. Muy golpeada por la crisis. Gracias, Fernando. El tiempo nos ganó. Muchísimas gracias a Fernando Rospigliosi. Por supuesto, vamos a tener el otro lado del espectro político y las reflexiones sobre la coyuntura electoral. Titulares, ya volvemos.